La bendición olvidada del rabino de Saf. El viento soplaba frío entre las callejuelas empedradas de Saf, la ciudad santa donde los sabios de la cábala susurraban secretos al oído de la noche. Era el año 1560, y el aire olía a incienso y a pan recién horneado, pero también a desesperación. La pobreza azotaba a los judíos de la región como una plaga silenciosa, y aunque rezaban con fervor, las monedas seguían escapándose de sus manos como arena entre los dedos. En una pequeña casa de paredes encaladas, el rabino Isaac Luria, el Ari Akados, se inclinaba sobre un pergamino amarillento por el tiempo. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, recorrieron las letras hebreas trazadas con tinta de azafrán y miel, una fórmula antigua que solo los más puros de corazón podían pronunciar. Era la bendición que rompe la pobreza, un secreto transmitido desde los días del templo de Salomón, cuando los sacerdotes invocaban la abundancia con palabras que resonaban en los cielos. Pero el Ari sabía que no era un hechizo, ni un conjuro vacío. Era un pacto. ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, maestro?, preguntó su discípulo más joven, Eliezer, mientras observaba cómo el rabino trazaba símbolos en el aire con los dedos. Porque la pobreza no es solo falta de oro, respondió el Ari sin levantar la vista. Es un velo que ciega el alma. Cuando un hombre solo ve escasez, atrae más escasez. Pero cuando comprende que la bendición ya está escrita en su destino, las puertas se abren. Esa noche, bajo la luna llena de Tisrei, el rabino reunió a los más necesitados de Saf en la sinagoga abandonada de los tejedores. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros demacrados. Entre ellos estaba Rachel, una viuda con 3 hijos que vendía hilos en el mercado por unas pocas monedas al día, y también Jacob, el herrero, cuyas manos callosas ya no podían sostener el martillo por el hambre. Escuchen, dijo el Ari, y su voz resonó como un eco en el silencio. La riqueza no es solo plata ni trigales. Es salom, paz en el hogar, salud en el cuerpo, sabiduría en la mente. Pero para que llegue, deben romper el ciclo. Sacó un pequeño cofre de olivo tallado, dentro del cual yacía un pergamino con la bendición. No era un texto largo, sino una secuencia de nombres divinos entrelazados con versículos del Zohar y una plegaria escrita en arameo antiguo. Lo desenrolló con cuidado y comenzó a leer, mientras los presentes cerraban los ojos, sintiendo cómo las palabras vibraban en sus huesos. Baruch ata Adonai, apoteachet yadecha umas via el chulchai ratzon, susurró. Pero entonces hizo algo inesperado. En lugar de terminar la bendición, se detuvo y miró a cada uno de ellos. Ahora repitan conmigo, pero no con los labios, sino con el corazón. Porque esta no es una súplica, es un decreto. Y así lo hicieron. Las voces se alzaron primero temblorosas, luego firmes, hasta que las paredes de la sinagoga parecieron estremecerse. Rachel sintió un calor en el pecho como si una mano invisible le hubiera colocado una moneda de oro entre las palmas. Jacob, por primera vez en años, respiró sin el peso del miedo. Al día siguiente algo cambió. Rachel encontró en su puesto del mercado a un mercader de Damasco que le pagó el doble por sus hilos por error. Jacob recibió el encargo de forjar las rejas de la nueva yeshivá del rabino cordovero. Pequeños milagros, dirían algunos. Pero el Ari sonrió porque sabía la verdad, no eran milagros, sino el despertar de una ley antigua. La bendición no atraía riqueza como la lluvia cae del cielo. Rompe las cadenas que ahogan el flujo de la abundancia. Y quien la pronuncia con fe auténtica, sin avaricia, sin desesperación, descubre que el universo conspira para devolverle lo que le corresponde. Con los años el pergamino se perdió entre las guerras y los exilios. Pero los que estuvieron esa noche en Saf transmitieron las palabras a sus hijos, y estos a los suyos, hasta que la bendición llegó a manos de un rabino en Marruecos, luego a un banquero en Ámsterdam, y finalmente a un viejo relojero en Jerusalén, quien la susurró a un niño huérfano que sería el fundador de una dinastía de comerciantes. Hoy quien busca la bendición que rompe la pobreza debe entender que no está en los libros de magia ni en los amuletos de plata. Está en el momento exacto en que un hombre decide que su pobreza no es su destino, sino solo un paso en el camino. Y cuando eso ocurre, hasta el aire parece susurrar. Abre tus manos. Ya es tuyo. El niño huérfano, al que llamaban Jacob por falta de otro nombre, creció escuchando el eco de aquella bendición entre los engranajes del taller del viejo relojero. Cada tarde, mientras limpiaba el polvo de los relojes de pared que marcaban horas de imperios caídos, el anciano le repetía:
la pobreza no es una maldición, sino un reloj detenido. Y tú, Jacob, serás quien le dé cuerda al tiempo de otros. A los 19 años, con solo 3 monedas de cobre en el bolsillo y un abrigado de lana raída, Jacob partió de Jerusalén hacia Alejandría. El barco que lo llevó olía a sal y a especias podridas, y en la bodega compartió pan duro con un mercader sirio que, al ver sus manos ágiles arreglando el mecanismo roto de su brújula, le ofreció trabajo. «Necesito a alguien que repare lo que otros rompen», le dijo. Jacob no lo sabía entonces, pero esas palabras serían el primer giro de la llave en el reloj de su vida. En el zoco de Alejandría, entre los gritos de los vendedores de seda y el tintineo de las monedas de plata, Jacob abrió un pequeño puesto bajo un toldo de lona. No vendía mercancías, sino soluciones, arreglaba balanzas descalibradas, afilaba cuchillos desafilados, recomponía las bisagras de los cofres que los ladrones habían forzado. Al principio los clientes eran escasos, pero pronto corrió el rumor de que el joven judío de manos quietas podía devolverle la voz a las cosas mudas. Un día, el visir del bey de Egipto llegó con un reloj de arena cuyo cristal estaba agrietado. «Dicen que eres el único que puede salvarlo», murmuró, desconfiado. Jacob no tenía herramientas para el vidrio, pero recordó las palabras del viejo relojero: «Lo que no puede ser reparado, debe ser transformado». Tomó el reloj, lo vació de arena, y en su lugar colocó granos de trigo dorado, uno por uno, hasta que la grieta se convirtió en un camino de luz. El visir, maravillado, le pagó con una bolsa de dinares de oro. «Toma. El bey quiere que repares algo más», dijo. «Su imperio». Jacob no aceptó el oro. En su lugar, pidió un almacén abandonado junto al puerto y permiso para comerciar sin impuestos por un año. El visir rió creyendo que el muchacho era un tonto, pero el bey, intrigado por la audacia, accedió. En menos de 6 meses, Jacob convirtió el almacén en un taller donde se reparaban no solo objetos, sino también deudas, prestaba herramientas a los artesanos arruinados, enseñaba a los niños del muelle a leer las marcas de los barriles de especias, y negociaba con los capitanes de barco para que llevaran mercancías de los pequeños productores antes que las de los grandes mercaderes. «La pobreza se rompe cuando el pobre deja de ser un espectador», repetía, mientras sus manos, ahora marcadas por cicatrices de metal y tinta, firmaban contratos en papel de arroz. Pero el verdadero desafío llegó cuando una sequía azotó el Alto Egipto y los graneros del bey se vaciaron. Los campesinos, desesperados, comenzaron a vender sus hijas como esclavas para comprar pan. Jacob fue al palacio con una propuesta: «Dame el grano que queda en tus almacenes. Yo lo multiplicaré». El bey, burlándose, le entregó 3 sacos de trigo mustio. «Si logras que esto alimente a 1000 personas, te daré la mitad de las tierras al oeste del Nilo». Jacob no sembró el trigo. En su lugar, lo molió, lo mezcló con miel y especias, y creó un pan dulce que vendió en las calles como el sabor de la lluvia por venir. Con las ganancias compró burros y carretas y contrató a los campesinos más débiles para transportar agua desde el Nilo hasta los campos sedientos. Para cuando el bey envió a sus inspectores, los canales de riego estaban listos y las primeras espigas verdes asomaban en la tierra agrietada. «¿Magia?», preguntó el bey, incrédulo. Jacob sonrió: «Solo es saber qué semillas plantar, y cuáles guardar para el trueque». Al año siguiente, Jacob era dueño de medio delta del Nilo, pero en lugar de construir un palacio, fundó una escuela donde se enseñaba a leer los ciclos del mercado como otros leían las estrellas. «La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que pones en movimiento», decía a sus alumnos, mientras les mostraba cómo un préstamo a tiempo podía salvar una cosecha, o cómo un contrato justo podía convertir a un deudor en un socio. Sin embargo, la fortuna atrae sombras. Una noche, mientras revisaba las cuentas en su oficina junto al puerto, un hombre encapuchado entró sin hacer ruido. «He oído que tienes una bendición que rompe la pobreza», susurró la voz, afilada como una daga. Era un sicario enviado por un mercader genovés al que Jacob había negado un monopolio sobre el comercio de sal. «Quiero que me la des. O te la arrebato». Jacob no se levantó. En su lugar, tomó un trozo de carbón y dibujó en el papel de cuentas un reloj sin manecillas. «Aquí está», dijo. «La bendición no es un hechizo. Es entender que el tiempo no se gasta, se invierte». El sicario, confundido, bajó la daga. «¿Y eso me hará rico?». Jacob sonrió: «Te hará libre. La riqueza es solo el eco de esa libertad». El hombre se fue al amanecer, pero dejó caer su capucha al salir.
Era más joven de lo que parecía, con ojos hambrientos y manos llenas de callos. 3 días después regresó, esta vez sin armas. Enséñame, dijo. Jacob le dio un martillo y un yunque. Empieza por aquí. Los años pasaron y la dinastía de Jacob se extendió como las raíces de un árbol, silenciosa, profunda, imparable. Sus hijos abrieron rutas comerciales hacia la India y el Magreb, sus nietos fundaron bancos donde los pobres podían guardar sus ahorros sin miedo a ser estafados, sus bisnietos escribieron tratados sobre cómo el crédito, bien usado, podía ser una semilla y no una trampa. Pero la verdadera herencia no estaba en el oro ni en los barcos, sino en una frase que se repetía en cada contrato, en cada escuela, en cada mercado donde su nombre era recordado. Abre tus manos. Ya es tuyo. Y así, sin hechizos ni amuletos, la bendición se cumplió. Porque la pobreza no se rompe con monedas, sino con la primera decisión de quien se niega a doblar la rodilla. Jacob lo supo desde el día en que el viejo relojero le susurró al oído, mientras ajustaba el último engranaje de un reloj que nunca se detenería. El universo conspira, niño. Pero solo para aquellos que ya empezaron a caminar. La última caja. El reloj seguía tic-tacando. Jacob lo sabía porque, aunque los años habían convertido sus dedos en raíces retorcidas y su memoria en un archipiélago de islas dispersas, el sonido del mecanismo, ese clic metálico preciso como un latido, nunca lo abandonó. Estaba en su taller, el mismo donde el viejo Shlomo le había entregado el secreto 60 años atrás, mientras afuera la ciudad de Barnovka ardía en revueltas. Los pobres otra vez contra los muros de los ricos. Los ricos otra vez comprando lealtades con migajas. Pero Jacob ya no miraba por la ventana. Sobre la mesa de trabajo entre limas y engranajes, había una caja de caoba. No era grande, cabía en las palmas de un niño. La había tallado él mismo en las noches de insomnio, cuando el peso de lo que había construido, los bancos, las escuelas, los contratos con esa frase maldita y sagrada, lo aplastaba contra el colchón. Abre tus manos. Ya es tuyo. Palabras que habían alimentado a generaciones, palabras que también habían sido usadas para justificar deudas eternas, palabras que, como el fuego, calentaban o quemaban según quien las tocara. Dentro de la caja estaba el último reloj. No era de oro ni de plata, sino de un metal oscuro, casi negro, que absorbía la luz como un pozo. Las manecillas no marcaban horas, sino algo más antiguo, el tiempo que le quedaba al mundo para entender. Shlomo se lo había dejado en herencia con una advertencia: cuando el último de tu sangre lo abra, el engranaje central se romperá. Y entonces sabrás si valió la pena. Jacob no tenía hijos. Su única descendiente era Mira, la nieta de su hermana, una mujer que había crecido entre los libros de contabilidad de la familia pero que soñaba con quemarlos todos. La había visto crecer, rebelde, escupiendo las lecciones de los mayores como si fueran veneno. ¿De qué sirve un banco si la gente sigue teniendo hambre?, le había gritado una vez, con los puños apretados sobre una mesa llena de contratos. Jacob no la había regañado. Solo le había ofrecido un té y le había dicho: el hambre no se cura con pan. Se cura cuando el que lo hornea deja de temerle al que lo come. Ahora, Mira estaba en la puerta del taller, con los ojos rojos de llorar y las manos vacías. Abuelito, dijo, aunque no eran parientes de sangre, vinieron por el banco. Los de siempre. Con papeles, con soldados. Dicen que todo lo que construiste es suyo. Jacob no levantó la vista. Seguía puliendo el engranaje central del reloj, ese que, según Shlomo, se rompería al final. ¿Y tú qué les dijiste? Mira apretó los dientes. Les dije que se fueran a la mierda. Pero no tengo pruebas. No tengo nada. Ahí estaba el error. Jacob suspiró. Siempre el mismo, creer que la justicia era un documento, un sello, un pedazo de papel con firma. Como si el poder no se hubiera construido, desde siempre, sobre la capacidad de hacer que los demás olviden que pueden decir no. Se levantó, los huesos crujiendo como ramas secas, y fue hasta el armario donde guardaba los registros más antiguos. No sacó los libros de contabilidad, sino un frasco de vidrio lleno de tierra negra. Esto, dijo poniéndolo en las manos de Mira, es lo único que importa. Ella lo miró como si estuviera loco. ¿Es tierra? Sí. De la parcela donde tu bisabuelo plantó el primer árbol después de que le quemaran la casa.
Donde tu abuela escondió las semillas cuando los soldados requisaron el granero. Donde tu madre, mi hermana, enterró las monedas que le sobraban para que nadie supiera que las tenía. Jacob tocó el frasco con un dedo tembloroso. Esta tierra es prueba de que nada les pertenece. Porque lo que crece aquí, crece a pesar de ellos. Mira entendió entonces. No se trataba de los bancos ni de los contratos, ni siquiera de la frase que todos repetían como un mantra. Se trataba de eso, de la terquedad de lo que insiste en nacer donde no deberías. De las manos que se abren no para recibir, sino para plantar. Afuera, los gritos de la revuelta se acercaban. Alguien había prendido fuego a un carruaje frente a la plaza. El olor a humo se colaba por las rendijas de la ventana. Jacob tomó la caja de caoba y se la entregó. Ábrela. Mira dudó. ¿Y si se rompe? Ya está rota, dijo Jacob. Desde el día en que decidimos que el tiempo era nuestro. Ella levantó la tapa. Dentro no había un reloj. Había un espejo. Y en el reflejo no estaba Mira. Estaba el rostro de Shlomo, el viejo relojero, sonriendo con todos sus dientes podridos, y detrás de él, una fila interminable de hombres y mujeres, campesinos, mercaderes, niños con las manos sucias que caminaban hacia un horizonte que no terminaba. El universo conspira, susurró la voz de Shlomo, aunque sus labios no se movieron. Pero solo para aquellos que ya empezaron. El espejo se empañó. Cuando el vapor se disipó, solo quedó el reflejo de Mira, con los ojos llenos de algo que no era miedo. Jacob cerró los suyos. Por primera vez en décadas el tic-tac se detuvo. Afuera, la ciudad seguía ardiendo. Pero en algún lugar, entre el humo y las cenizas, alguien cavaba un hoyo en la tierra. Y semillas que llevaban siglos esperando caían, una a una, en la palma de sus manos. El reloj y la simiente. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Jacob abrió los ojos y vio que el espejo ya no reflejaba nada, solo la oscuridad espesa de un cuarto donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero no era así. El tiempo no se detiene, solo se pliega, como un paño viejo guardado en un cajón. Y en esos pliegues algo respiraba. Mira se volvió hacia él. No había lágrimas en sus ojos, ni el temblor de quien acaba de ver un fantasma. Había algo peor, una certeza. Shlomo no estaba hablando contigo, dijo, y su voz era como el crujir de hojas secas bajo los pies. Estaba hablando conmigo. Jacob quiso preguntar por qué, pero las palabras se le atragantaron. Sabía la respuesta. Porque Mira era la última de una estirpe que no llevaba sangre en las venas, sino sabia. Porque las semillas que caían en la palma de alguien entre las cenizas eran sus semillas, y el hoyo que se cavaba era el mismo que su bisabuela había empezado a excavar el día en que los cosacos quemaron el primer bosque sagrado. Afuera, el fuego devoraba la ciudad, pero no era un incendio común. Las llamas danzaban en espirales, como si alguien las guiara con un fuelle invisible. Y entre el humo figuras se movían, no eran saqueadores ni soldados, ni siquiera los desesperados que huían con lo poco que les quedaba. Eran los que cavaban. Con las uñas, con cucharas oxidadas, con los huesos de sus propios muertos. Cavaban porque algo les había susurrado que debajo de la tierra quemada había una promesa. Jacob se levantó. Las articulaciones le crujieron como ramas viejas. En el bolsillo de su chaleco el reloj de Shlomo, el que nunca había logrado reparar, empezó a vibrar. Lo sacó y vio que los ponteiros giraban al revés, devorando el tiempo hacia atrás. Pero no era un error del mecanismo. Era una cuenta regresiva. El universo conspira, murmuró, repitiendo las palabras del espejo. Pero solo para quienes ya empezaron. Mira asintió. Se acercó a la ventana y abrió los postigos de un golpe. El aire caliente entró como un animal herido, trayendo consigo el olor a madera carbonizada y algo más, un perfume dulce y acre, como de fruta podrida bajo el sol. Era el aroma de las semillas al despertar. Vamos, dijo ella. No podemos salir ahí. La ciudad está perdida. No es la ciudad la que importa. Jacob miró el reloj. Los ponteiros se movían más rápido ahora, como si el tiempo mismo estuviera siendo enrollado en un carretel. Entendió entonces que no se trataba de huir del fuego, ni de salvar lo que quedaba. Se trataba de llegar al hoyo antes de que el último grano cayera en la tierra.
Salieron. Las calles eran un laberinto de sombras y brasas. Los gritos se ahogaban bajo el crepitar de las vigas al derrumbarse. Pero entre el caos había un camino, una senda de huellas frescas en el barro, marcadas por pies descalzos y manos ensangrentadas. Jacob y Mira las siguieron. El hoyo estaba en el centro de la plaza, donde antes se alzaba la estatua del viejo alcalde. Ahora solo quedaba un cráter y alrededor una docena de personas, hombres, mujeres, niños, arrodilladas, pasando tierra de mano en mano como si fuera oro. En el fondo del pozo algo brillaba. No era un tesoro. Era peor. Era una raíz. Gorda, retorcida, del color del ámbar envejecido. Y de sus grietas brotaban brotes verdes, que se enroscaban en el aire como serpientes recién nacidas. Mira se arrodilló al borde del hoyo y extendió la mano. Uno de los brotes se estiró hacia ella, rozándole los dedos con una suavidad que no pertenecía a este mundo. Ya es tarde para detenerlo, dijo una voz detrás de ellos. Era el rabino Elías, el único que no cavaba. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho observando. Su rostro no mostraba miedo, ni sorpresa, ni siquiera resignación. Solo una curiosidad antigua, como la de un hombre que por fin ve confirmada una profecía que ha esperado toda su vida. ¿Detener qué? Preguntó Jacob, aunque lo sabía. El rabino señaló el cielo. Sobre sus cabezas, las nubes se arremolinaban en un vórtice. No eran grises ni negras. Eran verdes del mismo tono enfermizo de los brotes que salían del hoyo. Y en el centro del remolino, algo latía. No era un corazón. Era un reloj. Un reloj del tamaño de una luna, con engranajes de hueso y manecillas de espinas. Y marcaba la misma hora que el reloj de Shlomo, el instante preciso en que el tiempo se desharía como un ovillo mal tejido. Shlomo no era un relojero, dijo el rabino. Era un jardinero. Y lo que plantó no era para él, ni para nosotros. Era para ellos. Mira cerró los ojos. Cuando los abrió sus pupilas ya no eran negras, sino de un verde brillante como el de los brotes. Ya no importa, susurró. Lo que está hecho está hecho. El suelo tembló. Del hoyo surgió un sonido, un crujido seco como de miles de ramas rompiéndose a la vez. La raíz se movió. No creció hacia arriba, sino hacia los lados, extendiéndose bajo la tierra como una red, atrapando los cimientos de la ciudad, los huesos de los muertos, los sueños de los vivos. Jacob miró su reloj. Los ponteiros se detuvieron. Entonces el mundo se partió en dos. No hubo explosión. No hubo grito. Solo un suspiro colectivo como si la tierra misma hubiera contenido la respiración durante siglos y por fin la soltara. Las calles se abrieron en surcos profundos y de ellos brotaron árboles, no como los que Jacob conocía, sino retorcidos, con cortezas que parecían carne y hojas que susurraban en una lengua olvidada. Las llamas se apagaron, ahogadas por un polvo verde que caía del cielo como ceniza al revés. Y en medio del caos, Mira se levantó. Ya no era Mira. O quizás siempre lo había sido, y Jacob nunca había querido verlo. Su piel se había vuelto áspera, como corteza, y de sus costillas brotaban ramas delgadas que se enredaban en el aire. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, humanos, tristes, llenos de una compasión que no pertenecía a este nuevo mundo. Vete, le dijo a Jacob. Esto no es para ti. Él quiso protestar, quiso quedarse, quiso entender. Pero el reloj en su mano se hizo polvo, y el viento se llevó las últimas partículas como si nunca hubieran existido. Corrió. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que detrás de él, la ciudad ya no era una ciudad, sino un bosque que crecía hacia adentro, devorando el tiempo, las memorias, los nombres. Sabía que Mira, o lo que fuera que Mira hubiera sido, ahora era parte de ese bosque, su guardiana, su primera semilla. Jacob llegó al límite de lo que antes eran los muros de la ciudad. Allí donde la tierra aún no había sido reclamada, se detuvo. Respiró hondo. El aire olía a lluvia próxima. En su bolsillo algo pesaba. Metió la mano y sacó una semilla, pequeña, oscura, con un brillo metálico en su cáscara. No era como las otras. Esta no había caído del cielo.
Esta la había guardado él sin saber por qué el día en que Shlomo le entregó el reloj roto. La enterró. No rezó. No había dioses que escucharan ya. Pero mientras cubría la semilla con tierra, sintió que algo, en algún lugar, latía al unísono con su propio corazón. Se alejó. El mundo seguía ahí, más allá del bosque que crecía donde antes estuvo su hogar. Había otras ciudades, otros incendios, otras historias por contar. Pero Jacob ya no era el mismo. Llevaba en los huesos el peso de un secreto que no era suyo, y en los ojos, el reflejo de un reloj que ya no existía. Y cuando años después un viajero le preguntó por qué nunca más volvió a arreglar relojes, Jacob solo sonrió. Porque el tiempo, dijo, ya no necesita ser reparado. Lo dejó ahí con esa respuesta que no era una respuesta. El viajero se fue confundido y Jacob se quedó mirando el horizonte, donde, entre la niebla, se adivinaban las copas de árboles que no deberían estar allí. Y supo que en algún lugar, Mira seguía cavando.